Bueno, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La idea de hoy es poder ver otro método de resolución de circuito, ¿sí? El método que vamos a ver hoy es el método de mallas. Entonces vamos a poner acá, método de mallas. ¿En qué consiste el método de mallas? El método de mallas consiste, por ejemplo, en poder hallar la corriente en todos los lazos cerrados que tenga el circuito. Recordemos que una malla es un camino cerrado desde un punto volviendo al mismo punto. Por ejemplo, arranco desde este nodo, vengo por acá, paso por B1, por R1, por R2 y volví al mismo punto. Entonces ese lazo cerrado del circuito se llama malla. De este lado puedo hacer lo mismo, si se fijan, puedo venir por acá, pasar por R2, R6, B2, volver al mismo nodo. Ahí tengo otro camino cerrado que es otra malla. Podría identificar una tercera malla si quiero, que es la externa, venir todo por afuera. B6, B1, perdón, R1, R3, B2, ¿sí? ¿Qué me dice el método de malla? El método de malla me dice, bueno, vos vas a poder obtener las corrientes de mallas que vos quieras. Ahora, lógicamente, la malla externa no tiene mucho sentido obtenerla, porque si yo obtuve estas dos internas, ya me alcanza. Fíjense que si yo obtengo la corriente de malla en este lazo, ya tengo la de R1 y la de B1. Y si yo obtengo la corriente de malla de este lazo de acá, yo obtengo la de R3 y la de B2. Por ende, plantear la malla externa que vincula las mismas dos resistencias y fuentes que acabamos de mencionar no tendría mucho sentido. Por ende, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, voy a plantear un sentido arbitrario porque lo elijo yo, ¿sí? Típicamente lo vamos a hacer en sentido de la aguja del reloj, de esta corriente de malla, de la corriente de malla 1. Generalmente las mallas se dibujan con números romanos, ¿sí? ¿Por qué? Para no mezclar con las corrientes después de cada rama. Recuerden que una rama es el camino que hay entre dos nodos. Esto sería una rama, esto sería otra rama y esto sería otra rama, ¿sí? Entonces yo identifico primero las corrientes de mis dos mallas, malla 1, malla 2, en el sentido de esa aguja del reloj. ¿Qué voy a hacer después? Una vez que hice eso en el circuito, voy a agarrar y voy a identificar las caídas de tensión en cada uno de los componentes. Recuerden que la fuente de tensión la fijan ellos, la caída de tensión, con el signo positivo. Pero en las resistencias, la caída de tensión se fija por el sentido de la corriente. Entonces, si vengo acá en R1, tomando el sentido que planteamos de la corriente de malla 1, fíjense que la corriente sube. Entonces la caída de tensión va a ser el primer lugar por el que pasa la corriente, positivo, el segundo, negativo. Eso va a ser R1. También se lo identifica a veces como una flechita curva. Si vengo por acá, R3, si sigo la corriente de malla 2, fíjense que R3 la atraviesa de arriba hacia abajo. Entonces el positivo va a estar arriba y el negativo abajo. O la flechita curva apuntando la flecha hacia el positivo. Bien, el problema o el conflicto lo tendríamos en R2. Porque en R2, si yo lo miro respecto de la malla 1, R2 la atraviesa de arriba hacia abajo. Entonces es positivo arriba y negativo abajo. Pero respecto de la malla 2, a R2 lo atraviesa de abajo hacia arriba, con lo cual es positivo abajo y negativo arriba. Bien, esto es muy importante que lo marquen ambos juegos de signos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteemos la ecuación de la malla 1, que vamos a hacer ahora más adelante, vamos a tener que tomar este juego de signos para la resistencia 2. Pero cuando planteemos la ecuación de la malla 2, vamos a tener que tomar este juego de signos para la malla 2. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a empezar a
plantear las ecuaciones de este circuito. Para plantear las ecuaciones de este circuito lo que hay que hacer es recurrir a la segunda ley de Kirchhoff. Recuerden que Kirchhoff planteó dos leyes. La primera ley, que es la ley de nodos, que me dice que todas las corrientes que entran en un nodo son iguales a todas las corrientes que salen. O sea, si yo planteo que en este nodo esta corriente entra, esta debería ser saliente, ¿sí? Eso es lo que indica la primera ley de nodo de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff dice que todas las caídas de tensión en un lazo cerrado o malla, la suma de todas esas caídas de tensión, me tiene que dar igual a 0. Y esa es la ley que nosotros vamos a usar. Entonces nosotros vamos a usar la segunda ley de Kirchhoff, que lo que me permite es pararme en un punto cualquiera de mi circuito, ir recorriendo mi malla, tomando siempre el segundo signo. Tomo siempre el segundo signo de la caída de tensión, ¿verdad? Y una vez que voy tomando siempre el segundo signo de la caída de tensión, voy a recorrer todo ese lazo cerrado hasta volver al mismo punto. Y eso va a ser igual a 0. Entonces vamos a poder plantear dos ecuaciones. Vamos a hacer una línea acá y vamos a plantear primero la ecuación de la malla 1 y acá al lado la ecuación de la malla 2. Entonces, arrancamos. Voy a estar en la malla 1. Voy a partir de este nodo, por ejemplo, porque me gustó, y voy a ir recorriendo la malla 1. Entonces vengo para acá. Segundo signo de B1. Entonces me queda más B1. Estoy acá. Segundo signo de R1. Menos BR1. Estoy acá. Segundo signo de R2, perdón, menos B en R2. ¿Estoy en el nodo? Sí. Entonces lo igualamos a 0. Ahora, ¿qué me falta? Ahora me falta decir, bueno, ¿quién es BR1 y quién es BR2? Fíjense que BR1 va a ser directamente la corriente de la malla 1 por la resistencia de R1, por la de ohm. Entonces vamos a escribir eso. B1 menos la corriente de la malla 1 multiplicada a la resistencia 1 menos de la caída de tensión. Ahora, la corriente en R2, al ser una resistencia que comparte las dos mallas, tiene corriente de malla 1 y tiene corriente de malla 2. Y acá donde decíamos antes, fíjense que yo cuando planteé esto, miré los signos del lado izquierdo, o sea, tomé el signo menos del lado izquierdo. No miré el signo más del lado derecho, porque estoy viendo la malla 1. Entonces, si yo consideré eso, lo que voy a hacer es decir, bueno, la corriente que está atravesando en R2 para la malla 1 va a ser la corriente 1 menos la corriente 2. ¿Por qué? Porque la corriente 2, si se fijan, está subiendo, se está oponiendo al sentido que yo estoy planteando de las caídas de tensión. Entonces, acá va a ser menos la corriente de la malla 1 menos la corriente de la malla 2. Todo por la R2 igualado a 0. El paso siguiente va a ser ordenar un poquito esta ecuación. El generador, que vale B1, lo voy a mandar del otro lado al igual. ¿Por qué lo mando del otro lado al igual? Porque no tiene ninguna de las incógnitas que yo quiero.
Recuerden que mis incógnitas en este método son hallar la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2. Entonces el generador no depende de las corrientes, lo mando del otro lado del igual. Y de este lado del igual lo que voy a hacer es tratar de ordenar el sistema, o sea que todo lo que tenga I1 me quede por un lado, todo lo que tenga I2 me quede por el otro. Entonces voy a tener menos I1 por R1, menos, este menos saca el paréntesis cambiando el signo lo de adentro, o sea, me queda menos I1 por R2 más I2 por R2 igual a menos B1. Anteúltimo paso, perdón. Vamos a poner los I1 factor común. Si yo saco factor común I1, me queda menos I1 por R1 más R2. Fíjense que el signo menos se lo puse a la corriente 1 directamente. Más la corriente 2 por la R2 igual a menos B1. Y ahora sí, el último paso, que es más que nada para que quede coherente con lo que nosotros consideramos que nuestro sentido de corriente positivo de I1 es este, es hacer que I1 acá sea positivo en la ecuación. Para hacer eso, lo más fácil es agarrar a toda la ecuación y multiplicarla por menos 1 en ambos lados. Si yo multiplico una ecuación por menos 1 en los dos lados del igual, técnicamente ese menos 1 yo lo podría tachar, por ende no altero la expresión de la ecuación. ¿Sí? O sea, si yo tengo esto, un paréntesis por si alguno se colgó, 2x más 2 igual a 3, ¿sí? Y yo a ese 2x más 2 lo multiplico por un menos 1 de ambos lados. Fíjense que yo podría hacer 2x más 2 igual a 3, pasar este menos 1 dividiendo, y me quedaría menos 1, todo dividido menos 1. Con lo cual, si yo tacho, vuelvo a la expresión original de 2x más 2 igual a 3. Por ende, si yo multiplico de ambos lados, esto para que todos recordemos, por el mismo término, no altero la expresión. Entonces lo puedo hacer tranquilamente. Yo puedo siempre multiplicar, dividir, sumar o restar de ambos miembros del igual el mismo factor y no voy a alterar la expresión. Entonces lo puedo aplicar cuantas veces quiera. Bien, borramos. Ahora, ¿cuál es la finalidad de ese menos 1? Ese menos 1 en ambos lados del igual lo que va a hacer es cambiar de signo a todo de cada lado del igual. ¿Por qué? Pues si yo ahora distribuyo este menos 1 acá, fíjense que me va a quedar, vamos a leer, menos 1 por menos I1 me queda menos por menos más. Entonces me queda I1 por R1 más R2. Menos 1 por más me queda menos la corriente de malla 2 por la R2. Y del otro lado igual me queda menos 1 por menos, me queda más B1. Entonces, ahora sí, ya terminé de plantear mi ecuación de malla 1. Tengo la ecuación de la malla 1. Ojo, este menos 1 no se mareen mucho. Si no lo entienden lo de multiplicar por menos 1, simplemente pasar todo del otro lado del igual y pasar todo del otro lado del igual para que me quede la corriente I1 positiva. Lo importante es esto, que la corriente I1 me quede como positiva. ¿Para qué? Porque yo acá consideré que este es mi sentido, según la malla 1, de corriente positiva. Entonces la I1 es la que tiene que ser positiva y la que se está oponiendo al sentido de corriente de circulación que yo planteé es la I2. Por eso la I2 figura negativa en esta malla. Lógicamente, algunos se estarán preguntando qué va a pasar en la ecuación de la malla 2. En la ecuación de la malla 2 voy a tener que lograr todo lo contrario. Voy a tener que lograr que la I2 me quede positiva y que la que se oponga
al sentido de circulación sea la I1. Bien, entonces vamos a plantear la ecuación de la malla 2. Si yo planteo la ecuación de la malla 2, bueno, nuevamente me paro en un punto. Siempre elijo el nodo este porque es la referencia, pero yo podría arrancar desde acá si quiero. Es lo mismo, porque lo importante es que yo tengo que salir de un lugar y volver al mismo lugar. Ustedes piensen la ecuación de una malla como si ustedes salen de la puerta de su casa, ¿sí? Cruzan la puerta, salen de casa. Ahora no podemos por el tema de la cuarentena, ¿no? Pero si pudiésemos salir de casa, salgo de la puerta de casa, elijo caminar, por ejemplo, para la derecha, doy la vuelta manzana y vuelvo por la izquierda a la puerta de casa. Una vez que llegué a la puerta de casa, recorrí toda la malla. La manzana sería la malla, por ejemplo. Ahora, yo puedo salir de casa e ir para la derecha, dar la vuelta manzana y volver a casa, o puedo salir de casa e ir para la izquierda, dar la vuelta manzana y volver a casa. De las dos formas estoy recorriendo la malla. ¿Ok? Y otro que esté en la misma manzana puede salir desde su puerta de casa, de su casa, y hacer la vuelta manzana y volver a su casa. Entonces, en vez de estar recorriéndola desde este punto, la está recorriendo desde este punto, por ejemplo, él. Y otra puede recorrer de acá. Lo importante es que todos damos la misma vuelta manzana y volvemos al mismo lugar. ¿Me entendí? ¿Me hice explicar? Perfecto. Entonces, arranco acá, voy para allá y digo, bueno, tomo el segundo signo, pero ojo, ¿qué segundo signo ahora? Los de la derecha, porque son los de la malla 2. Entonces vengo acá y digo menos B en R2. Llegué acá. Menos B en R3. Llegué acá. Menos B2. Igual a 0. Y ahora voy a escribir BR2 y BR3 según la ley de Ohm. Si se fijan ahora, I2, la corriente IR2 según la malla 2, va hacia arriba I2 y hacia abajo I1. Entonces me queda menos la corriente de malla 2 menos la corriente de malla 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí la corriente que ahora es positiva es la I2. Yo estoy considerando que ahora I2 es positiva. Lógicamente en el circuito después solo va a haber una corriente de R2, ¿sí? O va a ser la que se consideró en la malla 1 o va a ser la que se consideró en la malla 2. Eso lo vamos a saber recién al final cuando ya tengamos los valores numéricos de I1 e I2. ¿Por qué? Porque la que sea más grande de las dos es la que va a mandar el sentido de la corriente en R2. Y la que sea más chica va a ser la que va a ser restada a la corriente de R2. ¿Bien? Entonces tengo menos I2 menos I1 por la R2. Menos, acá no hay ninguna discusión porque es la corriente de la malla 2 nomás. Menos la corriente de la malla 2 por la R3. Menos el generador de tensión 2, eso es igual a 0. Bien, ¿qué hago ahora? Distribuyo y ordeno el sistema de ecuaciones. B2 lo mando del otro lado, voy a distribuir acá y voy a ordenar primero todo lo que tenga I1, todo lo que tenga I2, todo lo que tenga generador del otro lado. Esto es importante, tiene que quedar ordenado el sistema. Por más que estoy planteando la ecuación de malla 2, primero va lo que tenga que ver con I1, después todo lo que tenga que ver con I2, si tuviese una malla 3 después iría todo lo que tenga que ver con I3, y después del igual lo que es no dependiente de las corrientes. Entonces, fíjense acá, si yo hago la distributiva me queda menos I2 por R2, más, porque menos por menos me queda más, I1 por R2, menos I2 por R3, igual a B2. Ahora,
¿Está ordenado este sistema? No, no está ordenado. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque no respeté lo que dije recién, que era que I1 tenía que estar primero. Segundo, porque tengo acá algo con I2 y acá algo con I2. Entonces le tengo que sacar factor común. Entonces lo vamos a ordenar. Me queda I1 por R2 menos I2, que lo saco factor común, por R2 más R3 igual a B2. Bien. Ahora, fíjense lo que dijimos antes. Yo estoy en la malla 2 y quiero que la corriente de la malla 2 esté considerada positiva. Entonces voy a aplicar el mismo truquito que apliqué en la ecuación de la malla 1. Voy a agarrar a toda la ecuación y la voy a multiplicar por un menos 1 de ambos lados. Al aplicar por menos 1 cambia de signo todo lo que está dentro de los dos paréntesis. Entonces me queda menos la corriente de la malla 1 por la R2 más la corriente de la malla 2 por la R2 más la R3, y del otro lado del igual me queda menos la corriente B2, el generador de tensión, perdón, B2. Ahora sí, ya obtuve mi ecuación de malla 2. Vamos a borrar esta línea acá, la vamos a volver a dibujar acá. Así que bien, ¿qué voy a hacer ahora? Fíjense, voy a escribir el sistema de ecuaciones, una ecuación abajo de la otra. ¿Para qué voy a hacer eso? Para después poder aplicar el método de verificación. Igual que como hacíamos en el método de nodos. Entonces, si escribo las ecuaciones me queda I1 por R1 más R2 menos I2 por R2 igual a B1. Ecuación 1. Ecuación 2. Menos I1 por R2 más I2 por R2 más R3 igual a menos B2. ¿Tengo el sistema de ecuaciones armado? Sí. ¿Lo tengo ordenado? Sí. Fíjense, primero está todo lo que es I1, después todo lo que es I2 y después todo lo que es independiente. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo verifico si esto está bien? Bueno, el método de verificación es muy similar al método que vimos para el otro sistema de ecuaciones. Vamos a escribir acá la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. Ahora acá en vez de poner tensiones vamos a poner las corrientes de malla 1 y la corriente de malla 2. Y voy a construir la matriz de resistencias ahora. La otra de la matriz de conductancias ahora es resistencia. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir en mi tabla, ¿sí? Esta matriz, recuerden que es una tabla, nomás son dos columnas, dos filas. Si tuviese tres mallas serían tres columnas, tres filas. Entonces, la fila y columna 1 es lo que multiplica I1 en la ecuación 1. ¿Qué multiplica a I1 en la ecuación 1? R1 y R2. R1 más R2. Lo que multiplica I2 en la ecuación 2 menos R2. Lo que multiplica I1 en la ecuación 2 menos R2. Fíjense que el menos se lo pongo a la resistencia porque yo acá puse a I1 positiva y a I2 positiva. Entonces el signo menos me lo tiene que absorber lo que está multiplicando. Y acá tengo la malla 2, ecuación 2, R2 más R3. Una vez que yo hice esto, tengo que identificar la diagonal principal de esta matriz. ¿Cómo se identifica la diagonal principal de una matriz? Se identifica desde el vértice superior izquierdo al vértice inferior derecho.
y trazo una línea. Obviamente siempre esa línea es pasando por los elementos que están en esa diagonal. En este caso tengo 2 nomás. Si tuviese 3, la línea tiene que ser 1, 2 y el tercero va a estar acá abajo. O sea, del superior izquierdo al inferior derecho, eso se llama diagonal principal de la matriz. Una vez que hice eso, tengo que identificar una simetría en la matriz respecto de esa diagonal. ¿Qué quiere decir una simetría? Una simetría es algo que es igual de los dos lados. Entonces, de este lado de la matriz, vamos a poner otro color para que se vea. De este lado de la diagonal tengo este término de acá, menos R2. Y fíjense que cruzado tengo el menos R2 también. Entonces, ¿es simétrica? Sí. ¿Cómo hubiese sido si no era simétrica? Si acá decía menos R3, por ejemplo, y acá menos R2. Ahí está mal. Si no es simétrica, le pifié en algún lado. Por otro lado, fíjense que no es cualquier resistencia la que está en la diagonal, en la simetría. La que está en la simetría justamente es la resistencia que se comparte entre las dos mallas. No apareció R1. Aparece la que está compartida por las dos, que es R2. ¿Sí? Ahora, ¿qué más puedo verificar? Puedo agarrar y decir, bueno, veamos qué pasa con los elementos de la diagonal. En la diagonal principal, fíjense, si estoy en la ecuación 1, corriente 1, R1 más R2, tiene que aparecer todas las resistencias que pertenezcan a la malla 1. Si yo vengo acá y miro la malla 1, solamente pertenecen R1 y R2. R3 no pertenece a la malla 1, como yo la planteé. Entonces acá aparece R1 más R2. Si miro la malla 2, ecuación 2, malla 2, solo pertenecen a la malla 2 la R2 y la R3. La R1 no. Entonces aparece R2 más R3. Si verifiqué todo esto, es muy probable que el método lo haya resuelto bien. ¿Sí? Por eso esto es un método de verificación, no es un método de resolución. El de resolución es este que planteamos acá arriba. Esto es para verificar. Una vez que yo logré esto, ¿sí? Y está bien, ¿en dónde me puedo haber llegado a equivocar? A lo sumo me puedo haber equivocado acá, en los signos de B1 y de B2. ¿Sí? Para eso no tenemos verificación. Para eso simplemente hay que agarrar, mirar la ecuación y ver que cuando pasé B1 del otro lado lo haya pasado con el signo correcto. O sea que haya puesto el signo correcto acá cuando lo planteé, lo mismo acá con B2, y que después cuando lo pasé del otro lado haya tenido el signo correcto. Bien. Este es el método de mallas. Lo que voy a hacer ahora es, voy a borrar un poquito acá al costado para ponerles cuánto dan las mallas, ¿sí? Porque la idea es que podamos ver con las corrientes de malla después cómo calcula la corriente de cada resistencia y que lo simulemos. Yo lo tengo dibujado en el LTSpice para poder simularlo y ver que verifique lo que hemos calculado. Bien. Bueno, ahí fui con la calculadora. Así que ahora sí, vamos a escribir entonces el sistema de ecuaciones con números para poder ingresar los datos en la calculadora. ¿Sí? Entonces me queda la corriente y 1 por la R1 que son 2 ohm más 4 ohm de R2 menos la corriente 2 por 4 ohm de R2 igual a 6 volts. Después tenemos la corriente menos la corriente 1 por los 4 ohm más la corriente 2 por 4 ohm más 6 ohm. Y eso es igual a menos 2 volts. ¿Sí? Ahora, una vez que tengo esto, ¿qué hago? Voy a la calculadora. En la calculadora, si ustedes tocan el botón de modo, tienen el modo de ecuación, ¿sí? Que es el 5 en este caso,
Y dentro de todos los modos, acá los dos primeros son para sistemas de ecuaciones, de dos incógnitas o de tres incógnitas. En este caso nosotros vamos a usar el de una incógnita. Entonces ponemos modo 1. Y ahí les aparece para ingresar todos los datos, ¿sí? Primero los referidos a I1, a I2 independiente, ¿sí? Ecuación 2, I1, I2 independiente. Fíjense que es muy parecido a la matriz que dibujamos al lado. Entonces, en I1 tenemos 2 ohm más 4 ohm. En I2 tenemos menos 4 ohm. Y del otro lado del igual tenemos 6 volts. En la segunda ecuación tenemos menos 4 ohm en el primer término, 4 más 6 ohm que me da 10 ohm en el segundo término y menos 2 volts en el independiente. Ahí tengo ya todo ingresado. Si le damos igual, nos da que la corriente I1 es 1,18 amperes. La corriente de malla 1, entonces vamos a anotarla acá al lado, corriente de malla 1 igual a 1,18 amperes. Y la corriente de la malla 2, si nos vamos la flechita para abajo, nos da 272,27, perdón, 272,7 miliamperes. 7 miliamperes, ¿sí? Acá tengo ya la respuesta de mi sistema de ecuaciones. O sea, tengo la corriente de malla 1 y la corriente de malla 2. Dato importantísimo. Fíjense que ambas corrientes me dieron positivo. Si las dos corrientes dan positivas, claramente quiere decir que el sentido que nosotros planteamos de entrada es el correcto. ¿Y qué pasa con la corriente de R2? ¿La corriente de R2 va para abajo o va para arriba? Tenemos que definir eso. Y para saberlo, hay que fijarse cuál es más grande de las dos corrientes de malla. La corriente de malla mayor es la I1, 1,18 amperes contra la corriente de malla 2, que es, vamos a verificar, sí, 272 miliamperes. Como I1 es más grande que I2, quiere decir que la que fija el sentido de R2 es la corriente de malla 1. O sea que la corriente de R2 en realidad va a ir desde el nodo A, BA, hasta la masa. O sea, en esta dirección va a ir R2. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido esta la corriente de 1,18 amperes y esta la de 272, hubiese indicado que la corriente de R2 iba hacia arriba, porque I2 es más grande que I1. Pero en este caso, I1 es mayor a I2, entonces la corriente va para abajo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ordenar mi dibujo. Ordenar mi dibujo implica dejar los sentidos reales de las corrientes de malla, que en este caso son estas, así como estaba, y dejar los sentidos reales de las caídas de tensión en las resistencias. Está todo bien, salvo por R2. En R2 tengo que definir cuál de las dos caídas de tensión son las válidas. Y si dijimos que la corriente va desde el nodo A hacia masa, sabemos que siempre el primer terminal que atraviesa la corriente es el positivo de la caída de tensión. Por ende, lo que hay que hacer es borrar este más y borrar este menos. Ahora terminé. Terminé con el método. ¿Qué me falta? Calcular las corrientes de cada resistencia y tensión de cada resistencia. Para eso, fíjense, la corriente en R1 es directamente la corriente de la malla 1. ¿Por qué? Porque la corriente que viene por acá es la I1 y no tiene que ver con nada con la I2. Entonces, acá tenemos que la IR1 es directamente la corriente de malla 2, de malla 1. Perdón. Vamos a corregir. ¿Sí? Corriente de malla 1. Es decir, que por acá circula 1,18 amperes. La corriente en la resistencia 2 sí es la I1 menos la I2. Fíjense que en R2, como comparte las dos mallas, están involucradas las dos corrientes de malla. Y eso va a ser la corriente I1 menos la corriente de malla 2.
¿Para qué? Para que me quede positiva la corriente de R2, como la planteamos. Si hacemos la cuenta, nos queda 1.18 amperes menos 272,7 miliamperes, nos da 0,9 amperes, o sea 907,3 miliamperes. Y por último, la corriente de la resistencia 3 es directamente la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 2. Es decir, 272,3. Hoy estoy mal para escribir, perdón. 272,3 miliamperes. Hecho esto, ¿qué podemos hacer? Ahora calcular la caída de tensión de cada resistencia. BR1 va a ser IR1 por R1, BR2 va a ser IR2 por R2 y BR3 va a ser IR3 por R3. Hacemos las cuentas. IR1 1,18 amperes por 2 ohm me queda 2,36 volts. BR2 es 907,3 miliamperes por la R2 que son 4 ohm, 3,63 volts. Y la BR3 me queda 272,3 miliamperes por los 6 ohm, 1,63 volts. Bien, entonces ahora fíjense que ya tenemos acá el resultado de las corrientes y tensiones de este circuito. Este es el resultado final del circuito. Y si quieren podemos marcar también acá este que es el resultado del método. ¿Está bien? Vamos a cambiar este color para que quede un poquito mejor. Este que está acá es el resultado del método, o sea, I1 e I2, y esto que está acá es el resultado del circuito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al LetSpice y vamos a verificar que el circuito esté dando lo que tiene que dar. Entonces, si se fijan acá, yo ya tengo mi circuito dibujado. Lo único que hice fue adelantar eso, ¿sí? Con las resistencias, con los cables, poniendo las dos baterías. Pueden poner, para el generador de tensión pueden poner tanto el de batería, ¿sí? Este, battery, o bien pueden poner voltage, ¿sí? Cualquiera de los dos son más que válidos, ¿está bien? En algunos circuitos van a ver que yo uso voltage, en otros uso batería, es lo mismo. Son este para generadores de tensión continua nada más, y este me permite, además de generador continua, poder poner un generador de alterno. Una vez que tengo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a simular y voy a hacer una simulación de continuo, punto OP. Fíjense que van a ver esta ventana, ya sabemos que esta ventana mucho a mí no me agrada, porque me tira todos los datos juntos. A mí me gusta más verlo gráficamente, verlo en el circuito. Entonces vamos a venir al circuito. Voy a hacer clic acá en el nodo A, dos veces con el botón izquierdo, y ya tengo la tensión 3,63 volts, ¿sí? Esto es la tensión de el nodo A. Si se fijan, la tensión del nodo A también coincide, porque si yo voy desde masa hasta por acá, con BR2, 3,63. Vamos a ver si podemos poner las dos pantallas juntas. Le vamos a
hacer un poquito de zoom acá a los resultados. Ahí tenemos los resultados. Y vamos a hacer un poquito de zoom acá al circuito. Ahí está. Perfecto. Fíjense, BR2, 3,63, 3,63. El Spice obviamente calcula con más decimales y me da todo este choclo. A nosotros no nos afecta tanto. La corriente en R1. Si yo quiero saber la corriente en un punto, toco 2 veces, pero eso me muestra la tensión. Le damos botón derecho, borramos acá abajo el signo pesos y decimos que me muestre la corriente en R1. Ok. Fíjense que la corriente en R1 me está mostrando 1,18 amperes y R1 1,18 amperes. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero saber BR1? BR1 es un poco más difícil de calcular, porque para saber BR1 yo tengo que saber la diferencia de tensión que hay entre BA y B1. Entonces tengo que saber la diferencia de tensión que hay entre BA y B1. Por eso necesito primero hacer acá. Si toco clic acá en B1, ven que me muestra 6 volts, que es lo que hay desde masa hasta ahí. Ahora, hacemos clic derecho. Fíjense lo que dice acá abajo. Nota. El signo pesos equivale a la tensión en el nodo 001. Es decir, que este nodo lo llamó 001. ¿Quién es más grande? Es más grande los 6 volts frente a los 3,63. Entonces voy a dejar el signo pesos puesto y le voy a restar la tensión que hay en BA. Ok. 2,63, ¿sí? Queda bastante horrible, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar así. Lo vamos a correr un poquito y le vamos a tirar un cable. Perdón, ahora vuelvo para atrás. Y le tiramos un cable hasta este punto de conexión. Y ahí me marca los 2,36 volts, que es la BR1. BR1 2,36 volts, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con la tensión de este lado. Vamos a hacer clic acá. Me va a marcar 2 volts. ¿Quién es más grande ahora? BA frente a los 2 volts. Esto para que me quede positivo, ¿sí? Si no me va a quedar con un signo menos. Le doy signo y esto ahora tengo que hacer BA. Un poquito que falta, ¿no? Tenemos que hacer BA menos el signo pesos, porque el signo pesos equivale al nodo 002, ¿sí? Le damos OK. De nuevo aparece bastante feo, entonces con F7 lo corremos de la pantalla un poquito y lo volvemos a conectar con un cable al punto que habíamos medido. Ahí tenemos que la BR3, que es la diferencia que hicimos entre BA menos B2, es directamente 1,63 volts. BR3 1,63 volts, ¿sí? ¿Qué me falta? Me falta la corriente de R3. Voy a tocar acá. Vamos a borrar el signo peso porque no quiero la tensión. Voy a marcar la corriente de R3. 272,7 mA. 272,7 acá. Ojo que acá copié mal. Vamos a corregirlo. Es 0,7 lo que había dado la I2, ¿sí? Y venimos acá y hacemos lo último con la corriente de R2. Borramos el signo pesos y decimos INR2. Ok. Lo mismo que pasó antes, sí, la corriente de R2 me quedó tapada por otro, entonces la giramos. Vamos por ejemplo acá abajo.
y sabemos que estos 900,09 son la corriente en R2. 909, ¿sí? Estos 909 contra 907 seguramente sea por un tema de error de decimales o que yo haya hecho mala cuenta. La vamos a revisar por las dudas. 1,18 menos 272,7 mA me da 907,3, ¿sí? Definitivamente esto es por un tema de decimales, como considero los decimales este y como considero los decimales aquello. La realidad es que estamos en el orden que tiene que dar, 909, 907, estamos más que bien. Bueno, de paso, ahí metimos un poquito de cómo se simula con el SPICE, cómo quedan todos los datos puestos en el circuito. No siempre es necesario poner todos los datos del circuito, pero la realidad es que me parece más amigable verlo así, en el circuito ya todos los valores, que verlo en esa tabla horrible que me da. ¿Está bien? Si quieren agregarle para ponerlo un poquito más lindo todavía, pueden agarrar desde acá, agregar texto y poner, qué sé yo, IR1 igual. Y vienen acá y se lo ponen al lado, ¿sí? BR1 igual. BR2, por ejemplo, sobre todo con las tensiones que son medio complicadas a veces, ¿no? BR2 igual. Lo ponemos acá. BR1 igual. Y lo ponemos acá. Bien. Si quisiesen sacarse de encima estos cables, por ejemplo, ¿sí? Nosotros acá lo pusimos con el signo pesos. El signo pesos tiene que estar conectado al punto que yo lo puse. ¿Está bien? Si yo quiero sacar ese cable, puedo borrar el signo pesos y escribir directamente el nodo este que dice acá. BN001. Fíjense que me marca lo mismo, pero la ventaja es que yo ahora puedo agarrar y hacer esto. Borrar el cable. Y automáticamente queda flotando. Y lo puedo poner en cualquier parte del circuito donde yo quiera. Entonces lo acomodo un poquito mejor y lo pongo acá, por ejemplo. Entonces ahí tengo BR1 y R1. Y lo mismo puedo hacer con este de acá. Y lo mismo puedo hacer con este de acá. Bien. Bueno, no quiero que siga haciéndose mucho más largo el video. La idea también era meter un poquito de SPICE para que tengan para ver cómo verificar los circuitos. Bueno, les mando un abrazo, cuídense.